¿Alguna vez te has encontrado en medio de una comida navideña, rodeado de toda la familia y de repente alguien te lanza la incómoda pregunta: ¿ya eres millonario con esas criptomonedas? Mientras por dentro te estás mordiendo los labios al ver cómo XRP ha caído desde su máximo temporal de $2.90 en noviembre, rompiendo la barrera de los $2 hacia abajo. Incluso ahorita está alrededor de los $2.10. Y tú creías que ya iba a llegar al máximo histórico de $3.84. Y claro, siempre hay ese primo sabio en tono de "te lo dije", que comenta: ¿vendiste los bitcoins en $109,000 como te lo recomendé? Pues obvio que no va a volver a esos niveles, nos dice. Lo que quiero que recuerdes es que esto es un maratón, no una carrera de 100 metros. Así que no te estreses por la volatilidad. Si has estudiado bien el espacio de las criptomonedas, especialmente has estudiado Ripple, puedes estar muy tranquilo. XRP no solo tiene valor por su precio actual, sino por lo que representa a largo plazo. Es un sistema que cambiará la forma en que percibimos y transferimos el valor. La tecnología blockchain es el equivalente de lo que ocurrió con el Internet. Miren, hace 30 años, cuando yo vivía en Egipto, me tocaba esperar más de 15 días para recibir una carta. Hoy un email viaja alrededor del mundo en menos de un segundo. Así de rápido avanza la tecnología, es impresionante, y lo mismo está ocurriendo con las criptomonedas. Hoy en día casi todos usamos tarjetas de débito, PayPal, Apple Pay o bancos digitales para hacer todo estilo de pagos, dejando atrás los billetes. ¿Quién usa hoy en día un billete? Yo tengo muy pocos normalmente en mi billetera. El mundo está cambiando y las criptomonedas no son la excepción. Así que, aunque la caída de precios te puede afectar, XRP tiene un futuro mucho más brillante del que muchos pueden ver ahora. Es el Internet del valor. Y si para ti XRP significa tanto, no lo dejes al azar en un exchange. Guárdalo en una billetera fría Tangent como esta o una Ledger como esta. Este es el mejor momento para arrancar el 2025 tranquilo y asegurado. E incluso podría regalarle a ese primo incómodo una billetera de estas. No te cuesta mucho. Todos vemos cómo el precio de XRP es más volátil que una licuadora. Pero, ¿qué debemos hacer cuando los precios caen? La respuesta es mantener la calma. Esto es un maratón, como ya dije, no una carrera de 100 metros. No dejen que la volatilidad les haga perder la perspectiva. XRP tiene un potencial real y si sabemos esperar, veremos cómo se ajusta el mercado. En el corazón de esta revolución está Ripple, donde tiene todo sobre XRP Ledger. Y XRP, que no es solo su moneda nativa, también es la infraestructura de pagos del futuro. Desde su creación en 2012, XRP Ledger ha mejorado muchísimo. Ahora no solo se usa para pagos rápidos, sino que está expandiendo sus capacidades con los pilares que hemos hablado en varios videos anteriores. XRP procesa transacciones de 3 a 5 segundos. Las comisiones de sus transacciones son mínimas, ideales para pagos transfronterizos de grandes montos. Usamos un mecanismo de consenso único, sin minería, lo que hace a XRP muy ecológico. Ahora, con la tokenización de activos y stablecoins, el XRP Ledger está abriendo nuevas puertas para una economía digital mucho más eficiente. Y lo más importante, Ripple ha establecido asociaciones confidenciales con más de 1.700 instituciones financieras a nivel global. Con XRP no solo se realizan pagos rápidos, también se ha avanzado en tokenizar activos, emitir su propia stablecoin, custodiar activos, crear meme coins, avanzar en contratos inteligentes y además se está en el proceso de mejora de la interoperabilidad entre sistemas financieros. Hoy vamos a desglosar lo que realmente está pasando, por qué la caída de XRP no es el fin y cómo Ripple está construyendo el futuro de las finanzas globales. Miren, la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido cautelosa y eso ha afectado a muchos mercados, incluidas las criptomonedas. Recientemente la Fed elevó su proyección de inflación para el 2025 al 2.5%, 4 décimas más que la estimación anterior. Además, se espera que la tasa de fondos federales se mantenga en un rango del 3.5 al 3.75 a finales del 2025, lo que indica menos recortes de tasas de los anticipados anteriormente. Estas políticas monetarias más estrictas podrían influir en la volatilidad de los mercados financieros, incluidas las cripto. Todo esto viene de un artículo que leí en CNBC. Un estancamiento de las tasas podría afectar a las empresas que van a depender de una liquidez más costosa de lo que tenían presupuestada. Claro, parte de la angustia del Banco Central es que la inflación en Estados Unidos puede subir o por lo menos no bajar al ritmo que esperaban.
¿Y saben por qué? Porque entra un gobierno pro cripto, pro mercado, que tiene planes para disparar la economía americana. Una de las ideas que puede ser beneficiosa a largo plazo es que buscará aumentar las tarifas de importación de bienes de otros países con la idea de beneficiar a la industria local. Pero eso generaría una subida de precios en el corto plazo. Puede crear empleos locales, los cuales harían que los precios suban al aumentar el consumo local. Esto también puede ser una oportunidad para las criptos. Si la inflación sube, los activos como Bitcoin tienden a beneficiarse porque las monedas fiduciarias pierden valor. Y si Bitcoin sube, eso podría arrastrar con él a muchas altcoins, incluyendo a XRP. Sin embargo, en medio de todo este panorama surgen propuestas innovadoras. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su intención de crear una reserva estratégica de Bitcoin, similar a la reserva de petróleo, para fortalecer la economía y la seguridad financiera de todo el país. Además, la senadora Cynthia Lummis, una figura clave en la política estadounidense, ha propuesto reemplazar parte de las reservas de oro de Estados Unidos con Bitcoin. Este plan busca convertir el Bitcoin en una reserva estratégica dentro del sistema financiero de todos los Estados Unidos, viendo a la cripto como un activo seguro y valioso para la economía del futuro. La propuesta ya está en discusión en el Congreso, según la gente que habla de esto en CoinDesk. Además, 3 estados estadounidenses han tomado la delantera en este ámbito. Miren, son Texas, Pensilvania y Ohio, que han presentado proyectos de ley para establecer fondos de Bitcoin en sus respectivos tesoros estatales, reconociendo el potencial de la criptomoneda como reserva estratégica y herramienta para fomentar la innovación financiera. Y no solo Estados Unidos está interesado en esto. Miren, en Europa, la legisladora Sara Nafo llevó a Bruselas la propuesta de crear una reserva de Bitcoin para la Unión Europea, buscando dar estabilidad y confianza al mercado en medio de la creciente adopción de las cripto. Y ahora entra Alemania en esta misma aprobación para su propia reserva. No olvidemos, adicionalmente, que Rusia está buscando aprovechar las cripto, especialmente Bitcoin, como herramienta para esquivar las sanciones económicas. ¿Los países occidentales creen que van a quedarse atrás? Seguramente no. Por más que digan que hay cierta cercanía entre Trump y Putin, sé que el presidente entrante tiene un ego gigante y no se va a quedar atrás. Y con la cantidad de congresistas alineados en pro de las criptomonedas, se espera que en el 2025 la regulación cripto sea priorizada. Enfocándose en las monedas estables o stablecoins, el acto FIT21 que Biden vetó, todo esto viene muy adelante. Ahora, pasemos a un tema que ha estado generando muchísimo ruido, que es el tema de Tether. En los últimos días hemos escuchado un montón de FUD, que significa miedo, incertidumbre y duda, acerca de USDT, que es la stablecoin de Tether, y su legalidad y estabilidad. ¿Es realmente tan peligrosa? A pesar de la presión que ha recibido Paolo Ardoino, CEO de Tether, él mismo ha asegurado que USDT no será considerado ilegal en Europa antes del 30 de noviembre del 2024. Realmente antes del 30 de diciembre, perdón. Además, ha dejado claro que aunque MiCA, que es Markets in Crypto Assets, que es la regulación europea, exige nuevas regulaciones, los proveedores de stablecoins como Tether tendrán entre 6 a 18 meses para adaptarse. A pesar de todo eso, Tether sigue siendo una de las principales stablecoins en el mercado y su impacto es significativo. Sin embargo, algunos exchanges como Coinbase ya están tomando medidas al respecto, deslistando a Tether en Europa debido a sus relaciones con Circle y su stablecoin USDC. Obviamente, a ellos les interesa retirar a Tether y posicionar mejor a USDC. El tema de Tether y su futuro sigue siendo muy incierto. Si se siguen deslistando sus activos, Ripple podría aprovechar para posicionarse aún más en el mercado de las stablecoins. Así, XRP y RLUSD unidos van a ser el dúo dinámico que nos recuerde a Batman y Robin volando por las calles de la ciudad gótica. Mientras que la situación con Tether se complica, Ripple ya está dando pasos muy importantes. RLUSD, la stablecoin de Ripple, está tomando fuerza en el mercado. Aunque Ripple no busca convertirse en un actor principal en los exchanges, sí está posicionando a RLUSD como una opción atractiva en un mercado que está buscando mayor estabilidad y regulación. El equipo de Brad Garlinghouse tiene claro que deben buscar ser parte de un negocio que le generó $10.000 millones de utilidad a Tether en el 2024 y no son los únicos.
Varios bancos están revisando la posibilidad de participar en su propia moneda digital que cumpla con las regulaciones MiCA. Al igual que otros actores del mercado como BBVA, que está creando su propia stablecoin, Ripple ve la oportunidad de entrar en el juego de las monedas digitales que se ajustan a las nuevas regulaciones. Con XRP Ledger como su base, Ripple está bien posicionada para beneficiarse en esta tendencia, especialmente a medida que se consoliden las stablecoins en la infraestructura financiera global. Por ejemplo, como decía, el banco BBVA prepara la creación de la stablecoin en la plataforma de activos tokenizado BTAP de Visa. El banco dijo en un comunicado que utilizará BTAP para crear tokens en la red blockchain pública de Ethereum y que su objetivo es lanzar un piloto en el 2025. Finalmente, es importante no perder de vista el objetivo de Ripple a largo plazo, que es transformar los pagos globales. La norma ISO 20022 se convertirá en el estándar de pagos globales en este 2025 y Ripple está más que listo para aprovechar este cambio. Con su XRP Ledger, Ripple no solo facilita los pagos rápidos y de bajo costo, sino que está también desarrollando soluciones innovadoras que podrían ser la clave para la adopción masiva de las cripto. Y el último tema que quería abordar en este video es muy importante para entender parte de la caída de los precios de fin de año y por qué Santa se nos ha hecho el de las gafas gordas y no nos ha dado las alegrías que nosotros queríamos. El tema es la norma para el 2027 que la Agencia Tributaria de Estados Unidos, IRS, ha sacado el viernes pasado, donde buscan que las plataformas DeFi presenten todas las transacciones cripto de los ciudadanos americanos a las autoridades. Según Cointelegraph, la reciente norma de presentación de informes del Servicio de Impuestos Internos IRS, que designa a los frontends de finanzas descentralizadas o DeFi como brokers, ha conmocionado a todo el sector de las criptomonedas. Inmediatamente, el 27 de diciembre, el Texas Blockchain Council, la Blockchain Association y el DeFi Education Fund presentaron una demanda conjunta contra el Servicio de Impuestos Internos. Este caso se trata de una extralimitación legal e inconstitucional por parte del Departamento del Tesoro y el Servicio de IRS, decía la presentación de la demanda. Y no son los únicos que han demandado a una agencia americana. Varios bancos están en la misma línea demandando a la Reserva Federal reclamando una falta de transparencia en el proceso de stress testing. Así que todos estemos felices de ver un nuevo gobierno llegar que pueda enderecer tanto problema. Y aquí está otro punto clave que no podemos pasar por alto. Paul Atkins, quien fue comisionado de la SEC en el pasado, ha sido un firme defensor de la regulación inteligente de las criptomonedas y llega con el gobierno de Trump. Se espera que con la llegada de un nuevo gobierno, Atkins pueda ser una pieza clave para resolver el juicio de Ripple contra la SEC. Miren, Atkins ha señalado que la regulación actual no está alineada con la innovación tecnológica y que la falta de claridad está perjudicando a empresas como Ripple. Con la llegada de una nueva administración hay grandes expectativas de que el caso de Ripple pueda finalmente llegar a su fin a favor de la criptomoneda y específicamente de la empresa de blockchain, lo que representaría un gran paso para el mercado. Tenemos varios días para sufrir porque esto va a ser el 15 de enero, estamos a 15 días de eso y el 20 de enero arranca Paul Atkins. Mientras que sigues pensando en esta pregunta de la cena navideña, yo estoy con el mismo dilema. Cryptonomy me invitó a analizar uno de sus productos estrella, el cual me ha parecido interesante, pero a la vez me he encontrado con varias reseñas que golpean la credibilidad de la plataforma. Sin embargo, decidí analizar la propuesta de invertir en el producto clave de ellos, de Margin, donde dicen que un equipo de traders profesionales invierten de manera apalancada los recursos. Pueden entrar a la plataforma de Cryptonomy y ver en esta opción la alternativa donde también se ve en el menú opciones de staking flexible o de staking fijo. Ahí he podido recibir mis propios dividendos, aunque no he procedido a retirarlos de la página por ahora. Vamos a ver cómo me va. Es importante recalcar que esta inversión es de alto riesgo y cualquier toma de inversión podría acarrear muchas pérdidas, así que tengan mucho cuidado. El equipo de mercadeo me ha confirmado que las reseñas negativas son pocas al lado de la cantidad de usuarios satisfechos. Ahí no sé qué decirles, más que advertir que analicen muy bien la decisión antes de invertir. Aunque este fin de año nos ha traído algunas caídas en los precios y un poco de incertidumbre, el futuro de las criptomonedas está más brillante que nunca. XRP, Bitcoin y las stablecoins están en el centro de esta transformación financiera y con Ripple liderando el camino hacia el 2025, el futuro de las criptomonedas está más que asegurado. Lo que estamos viendo no es solo una oportunidad de inversión, es una oportunidad para formar parte de una transformación global.
No nos dejemos llevar por las fluctuaciones de corto plazo. XRP es la infraestructura del futuro. Paciencia y visión a largo plazo serán las claves para tener éxito en este maratón. XRP y Ripple están construyendo el sistema financiero global del mañana y tú puedes ser parte de él. Yo quiero desearles lo mejor para el 2025 y que logren todo lo que se propongan. Espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en el 2025.